hacemos la segunda parte de la clase 16. En la clase 15 hicimos toda la matemática necesaria. En la primera parte de esta clase 16 hicimos la cuenta de integrar la segunda ley de Newton a lo largo de una trayectoria. Nos quedó un resultado que de acá en adelante solo hace falta aplicarlo y disfrutarlo, porque en la aplicación es bastante sencillo. Los problemas, una vez que uno entendió la situación, suelen ser problemas de uno o dos renglones. Lo importante es entender el contexto, ubicar la teoría y usarla en los problemas. Entonces, primero un enunciado de lo que ya probamos. Enunciado del trabajo del teorema de trabajo y energía cinética, así se llama, relación entre trabajo y energía cinética, es lo que ya hemos hecho y se puede resumir en este recuadrito. Un observador inercial ve que en cualquier trayectoria que describa un cuerpo, la suma de los trabajos de las fuerzas aplicadas es igual a la variación de la energía cinética entre el punto inicial del trayecto, de la trayectoria, y el punto final de la trayectoria. En matemática, en notación matemática, la suma sobre I, que son todas las fuerzas aplicadas al cuerpo, las mismas que entraban en la segunda ley de Newton. La suma sobre todas las fuerzas del trabajo de cada una es igual a la variación de energía cinética. Escribí por primera vez esta forma de resta, variación de energía cinética, que significa, ni más ni menos que lo que ya escribimos, la energía cinética al final del recorrido menos la energía cinética al principio del recorrido. Esta suma es una suma de números reales, ya no es una suma de vectores, como en dinámica, lo cual hace que el trabajo, que la tarea, para no decir trabajo, que la tarea sea mucho más sencilla. Y el lado derecho es simplemente una resta de cantidades que, si conocemos la velocidad, conocemos la energía cinética. En lugar de prometerles que es fácil de aplicar, vamos a ver cómo funciona en un ejemplo típico de los primeros 7 de la práctica. Ejemplo. Un bloque de masa m es arrastrado una distancia d sobre una superficie horizontal rugosa, como está dibujado ahí, un piso, un bloquecito. Es arrastrado mediante una fuerza de módulo F que forma un ángulo phi con la dirección y sentido del movimiento. En el dibujo yo me imaginé el movimiento yendo de izquierda a derecha, desde A hacia B, hacia la derecha, y la fuerza forma un ángulo agudo phi con la dirección de los desplazamientos. Este dibujo, no en la punta A, no en la punta B, sino entre medio, quiero insistir que es mi consejo. Como uno tiene que integrar estas cuestiones a lo largo de toda la trayectoria, necesita reconocer cómo son en un punto cualquiera de la trayectoria. Y un punto cualquiera lo tiramos por ahí. Ni una punta ni la otra, ni justo el medio. Un punto genérico. En ese punto genérico, bueno, termino de leer el enunciado, perdón. Sabemos que recorre, arrastrado por la fuerza F con este ángulo, una distancia d. Si parte del reposo, si en el punto A la velocidad es 0, calculemos la velocidad final, la velocidad después de recorrer una distancia d. Acá no hablamos de tiempo, naturalmente en el teorema de trabajo y energía se perdió el tiempo, no dice cuánto tiempo se tarda en hacer la trayectoria, simplemente compara el principio con el final. Entonces las preguntas, cuando hacemos este tipo de problemas, en general no tienen que ver con el tiempo, hablan de distancias recorridas, de ir desde acá hasta allá. Si alguna pregunta si se pregunta sobre tiempo, será una señal de que usted tiene que trabajar con toda la teoría anterior y no con esta teoría nueva. Entonces, acá pregunta nada más que la velocidad final, sin detalles intermedios. La idea es usar el teorema que está recuadrado acá arriba. Necesitamos hacer el cálculo de los trabajos, las distintas fuerzas. La mejor manera de ver las distintas fuerzas es hacer el diagrama de cuerpo libre, como decíamos, o situado sobre el objeto, eso sobre el contexto, el diagrama de todas las fuerzas que actúan. De ahí no nos zafamos, eso hay que hacerlo siempre como antes. Entonces, está la fuerza F, que dice el enunciado. Como está apoyado en el piso, hay una normal y una fuerza de roce. Y como estamos acá en el suelo, hay una fuerza peso, que hace la tierra hacia abajo. Estas 4 fuerzas en negro son las que intervienen en la suma de la
izquierda. Y hay que calcular el trabajo de cada una. Y por otro lado, después de hecho el trabajo, le calculo el trabajo, eso va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que en este caso es 0. Nos queda directamente algo donde está la velocidad final y de ahí vamos a despejar la respuesta. Es una sola ecuación escalar la que vamos a usar. No hay que poner componentes, no hay que sumar vectores. El trabajo, no quiero usar la palabra trabajo, perdón. La tarea, una vez que uno se puso en contexto, suele ser una tarea de 1 o 2 renglones de trabajo. Acá lo hacemos despacito. Para armar la suma de trabajo vamos a ver uno por uno las 4 fuerzas. ¿Qué trabajo hace la fuerza F? Como es una trayectoria segmento de recta, con fuerza constante en módulo y con ángulo constante respecto al desplazamiento, la integral del trabajo de la fuerza F ya la hicimos alguna vez y usamos el resultado. Daba módulo de la fuerza por módulo del desplazamiento, que es la distancia d, por el coseno del ángulo φ, que en este caso con ángulo agudo es positivo. Lo comento porque lo vamos a usar. Después el trabajo realizado por la fuerza de roce. La fuerza de roce es cinética porque estamos arrastrando el cuerpo. Y si el cuerpo viaja hacia la derecha, la fuerza de roce seguro hacia la izquierda. Entonces, entre la dirección de movimiento y la fuerza hay un ángulo de 180 grados. Incluso acá me permito no hablar de radianes, hablar de grados, porque nos resulta más fácil seguramente, y está todo bien. Podemos trabajar en grados tranquilamente. Entonces, la fuerza de roce, igual que la anterior, es una fuerza que vale un valor constante, mu por la normal, durante todo el recorrido y forma un ángulo de 180 grados, siempre el mismo con la dirección de desplazamiento durante todo el recorrido. Entonces la fórmula de trabajo vuelve a ser módulo de la fuerza por distancia recorrida, módulo de desplazamiento, por coseno del ángulo. Y coseno de 180 grados es menos 1, así que esto nos da menos la fuerza de roce por la distancia. Usé que la fuerza de roce es constante en módulo porque es mu por la normal y la normal también va a ser constante. No lo dije antes, lo podría haber escrito, pero lo analizamos ahora. Está acá en el recuadrito. Uno sabe, aunque no lo vaya a usar ahora, que la suma de fuerzas es masa por aceleración. No está prohibido usarlo ni mucho menos. Lo usamos todas las veces que haga falta. Pero, nada más que lo necesario. Si la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración y la aceleración es horizontal, la suma de fuerzas en el eje Y tiene que dar 0. No la aceleración en Y. Entonces uno observa que el módulo de la fuerza por el seno del ángulo φ más el módulo normal, que está en el eje Y para arriba, menos el módulo del peso, que está en el eje Y para abajo, es igual a 0. Y eso lo tiene que hacer para saber cuánto vale la normal. Despeja cuánto vale la normal. No es igual al peso. Como la fuerza está tirada un poquito para arriba, digamos que el peso lo están contrarrestando. En parte la normal y en parte la componente Y de la fuerza F. Entonces la normal tiene esta expresión. Con la normal puedo calcular la fuerza de roce en módulo, que es mu por n, que tiene esta expresión. Pero bueno, usé en las cuentas que la fuerza de roce sabemos para dónde apunta y sabemos el módulo y lo dejé escrito. Bien. En cuanto a la fuerza de peso, es perpendicular al desplazamiento. En todo instante, el diferencial de R es horizontal, la fuerza de peso es vertical, forma un ángulo de 90 grados. Como es una fuerza constante con ángulo constante, podemos escribir el trabajo como módulo del peso por distancia recorrida por coseno de 90 grados. Pero si es coseno de 90 grados da 0. Y listo. Ni puse el detalle, da 0 porque el ángulo es de 90 grados y lo que valgan los módulos no importa porque por coseno de 90 da 0. Y con la fuerza normal, que es vertical, porque el piso es horizontal, también vemos que forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, así que no hace trabajo. O el cálculo del trabajo da 0. Se suele decir que no hace trabajo directamente. Entonces, de las 4 fuerzas que actúan, la F y la fuerza de roce hacen trabajo, las otras dos no. Quiere decir que de esta suma de trabajos, en este problema quedaron 2 términos nada más. No es que había que poner 2, había que poner 4, pero descubrimos que 2 eran 0. Quedan 2. Y eso es igual, bueno, eso. La suma de los trabajos, leído de acá y leído de acá. Este más este. Ah, perdón. Uno es positivo y el de la fuerza de roce es negativo.
entró como más un término negativo. Efectivamente tenemos una resta, un trabajo positivo y un trabajo negativo. El teorema dice sumemos los trabajos, pero cuando sumamos un positivo y un negativo lo vemos como una resta. Entonces, esa resta, suma de los trabajos con el signo de cada una, es igual a diferencia de energía cinética. Final menos inicial. Final del recorrido menos inicial del recorrido. Como al principio estaba en reposo, B sub A es igual a 0, nos queda que este término está. Y entonces, la pregunta era, el módulo de la velocidad final está lista para despejar. Pasamos el 2 multiplicando, la masa dividiendo y el cuadrado como raíz. Y nos queda este resultado, donde la fuerza de roce en módulo vale lo que estaba copiado por allá arriba. Para que no parezca largo, no lo complique, pero uno la calcula al costadito y la pone acá. Entonces, ¿qué hemos hecho? Usamos suma de trabajos igual a variación de energía cinética, calculamos los trabajos de A1, que para fuerzas constantes y trayectoria recta es muy sencillo, y igualamos con las expresiones de energía y en una ecuación nos quedó listo para despejar el resultado. Vale la pena comentar que el trabajo positivo de la fuerza F, que es una fuerza que tiene proyección a favor del movimiento, la proyección de F en la dirección del movimiento es positiva, proyección a favor del movimiento hace trabajo positivo. Y entonces en esta suma, al ser algo positivo, aporta a que la velocidad final sea más grande que la inicial. Si fuera esa fuerza sola y el lado izquierdo fuera positivo, daría que la velocidad final es más grande que la inicial. Pero como hay otras fuerzas sumando en general, otros trabajos sumando, permítame decir, cada término aporta algo. El término positivo aporta a que la velocidad final sea en módulo más grande que la inicial. En cambio, un término negativo resta, aporta a que la velocidad final sea más chica que la inicial. Entre los dos hay que ver cómo compiten. Y en este caso, como esto estaba en reposo y arrancó, quiere decir que se va acelerando hacia la derecha. Uno tiene la idea de que la velocidad final va a ser más grande que la inicial. Y entonces, si la velocidad final es más grande que la inicial, quiere decir que en el balance aportó más el trabajo positivo a favor del desplazamiento que el trabajo negativo en contra. Y esa forma de pensar, intuitiva, es importante para manejarse con los signos de distintos términos en estas relaciones. Más allá de que si lo hacen bien, los signos salen solos, a veces, en general está bueno acompañar con la intuición e ir reconociendo, mira, este término medio positivo, me doy cuenta por qué, este medio negativo, me doy cuenta por qué, cuál de los dos es más grande, me doy cuenta cuál gana, y entonces me doy cuenta si la velocidad final en módulo va a ser más grande que la inicial, o si va a ser igual, o si va a ser más chica. Ese manejo intuitivo de signos, sumas y restas, es interesante que lo vayan haciendo desde el primer ejercicio. Y como sugerencia para terminar este tramo, podrían hacer el mismo problema con técnica de cinemática y comparar cuánto laburo les da. Digo laburo por no decir trabajo, que es el tema de hoy. Cuánto esfuerzo les cuesta resolverlo con cinemática. Tendrían que hacer la suma de fuerzas para calcular la aceleración. Con la aceleración ver que tiene un movimiento uniformemente acelerado. Calcular el tiempo necesario para recorrer la distancia que les dan. Y al final evaluar la velocidad en ese tiempo, que es la velocidad final. Si comparan eso con lo que hicimos recién, es mucho más económico resolver estos problemas con técnicas de trabajo y energía. Trabajo y energía cinética hasta ahora. Seguimos en otro tramo.